Bueno, vamos a ver nuestra palabra de la semana, que está en Primera de Pedro 5:7, donde nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En esta cita, Pedro se está refiriendo a la posición que nosotros a veces adquirimos cuando nos dejamos vencer por la preocupación o por la ansiedad. La ansiedad es fijar el deseo sobre algo. Pueden ser cosas buenas, cosas malas. Es anhelar, es codiciar, es ansiar, es afanarse. Pero también vemos que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida. La palabra cuidar aquí significa involucrar la previsión y la provisión. Una previsión significa antes y la provisión después. Entonces lo que vemos es que es una atención, es observar, es supervisar, es suavizar por el calor. Hay una cita donde dice que la gallina cuida a sus polluelos bajo sus alas. Y es también alentar con un tierno cuidado. Entonces, cuando nosotros desglosamos esta cita: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Nosotros estamos viendo que aquí Pedro también se refiere hasta cierto punto de la preocupación y la ansiedad que había por los discípulos, por la necesidad de difundir el Evangelio. Era una preocupación, era una ansiedad de ellos porque pudieran propagar el Evangelio, por difundirlo. Se está refiriendo también a ese tipo de preocupación y ansiedad. Nosotros también lo tomamos en el sentido de que si ellos tenían esa preocupación por difundir el Evangelio, nosotros debemos tener también esa preocupación, pero siempre y cuando, por eso les dice, era tal la necesidad que ellos tenían de hablar, de predicar de Jesús, de predicar de la resurrección, que ellos se preocupaban, se afanaban, y por eso Pedro dice: pongan todas, no dice unas, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y así es, Él cuida de nosotros, porque el cuidado de Dios va de la mano con la oración. La oración y la ansiedad, la preocupación, dos fuerzas poderosas que chocan. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la preocupación o la ansiedad que nos impida orar, pues nosotros estamos cayendo en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando estamos preocupados y ansiosos y nos metemos a la oración, dice la Escritura que hagamos nuestra petición con acción de gracias, agradeciéndole al Señor lo que nosotros tenemos que hacer. Esas dos fuerzas van a chocar. Y acordémonos que siempre el bien vence sobre el mal. Sobre todo la palabra, Cristo siempre está por encima de cualquier situación. Estas dos grandes fuerzas, la preocupación y la ansiedad, y la oración para los nacidos de nuevo, es una de las grandes dificultades que enfrentamos todos los días. El agradecimiento es el antídoto a la preocupación. Obviamente con la petición, la oración, nosotros podemos vencer esa ansiedad, podemos vencer esa preocupación. ¿Y qué logramos? Que la paz de Dios llegue a nosotros, que llegue, como dice la Escritura, sobrepasando todo entendimiento, que no es solo un estado mental, no es solamente una cosa psicológica, sino una tranquilidad interior basada en la paz de Dios, en un estado de tranquilidad, en un estado pacífico, que solamente aquellos cuyos pecados han sido perdonados pueden sentir. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Cristo, el sacrificio y el perdón de nuestros pecados, nosotros entramos o recibimos esa paz interior. Es una paz que sobrepasa tu entendimiento. Nadie puede tener una paz de esa naturaleza si es que no ha recibido a Cristo, porque es una paz
que no es entendible al pensamiento humano. La preocupación y la ansiedad son lo opuesto a la tranquilidad que Dios nos da, que Dios trae. Cuando el nuevo creyente, el nuevo nacido, el nacido de nuevo, dedica todas sus preocupaciones a Dios en oración y no se preocupa por ellas. Muchas veces nosotros decimos, pues sí, ya lo puse en manos de Dios, pero nos sigue dando vueltas en la cabeza, nos sigue dando vueltas en el corazón y no terminamos de entregar eso que nos preocupa o que nos afana o que nos lleva a la ansiedad. Cuando nosotros le entregamos a Dios es ya no preocuparnos por ello, porque el Señor la está tomando y Él es el que va no solamente a recibirla, sino que Él va a dar la solución a esa preocupación o a esa ansiedad. Pero nosotros debemos dejarlas verdaderamente en las manos de Dios. Y no es tampoco asumir una actitud cínica o una actitud irresponsable. Es verdaderamente confiar en un Dios vivo y verdadero, en un Dios todopoderoso que puede resolver cualquier situación que en nuestra vida se presente. Debemos mantener nuestra mente y nuestros corazones firmes. La custodia protectora de Dios es para aquellos que estamos en Cristo Jesús, no es para todos, para los que estamos en Cristo Jesús. Y esto se extiende a nuestro ser, a nuestras intenciones más profundas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación y que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así es que, como dice la Escritura, pongamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Y cuidar es involucrar la previsión y la provisión. Es el cuidado tierno, el cuidado amoroso del Señor, cuando nosotros decidimos poner en sus manos todo lo que nos preocupa y todo lo que nos causa ansiedad.